Muy buenas tardes, excelentísimo doctor Carlos Liendo, profesor de nuestra cátedra de Derecho Penal de la Universidad Pontificia Católica de Santa Rosa. El día de hoy hacemos apertura para esta exposición que teníamos pendiente, que debido al terremoto y a los hechos ocurridos el 24 de junio no hemos podido cumplir de manera presencial y estamos en la modalidad online. El día de hoy les traigo un tema muy importante en lo que podemos definir qué es el derecho internacional penal y cuáles son los delitos contra el derecho internacional. Hay una distinción entre una parte y la otra en que cómo el derecho internacional penal define los crímenes globales y cómo la legislación venezolana los adopta y los integra a nuestro sistema. Dicho esto, debemos definir qué es el derecho internacional penal. El derecho internacional penal es una rama del derecho internacional que define los crímenes más graves que afectan de una manera directa a la comunidad internacional. El derecho internacional penal surgió a mediados de la Segunda Guerra Mundial cuando se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg. Estos juicios fueron una base fundamental para la creación de tribunales internacionales que pudiesen juzgar dichos crímenes que hoy día están establecidos en el Estatuto de Roma. La ONU en 1950 adoptó los principios de Nuremberg para en el futuro y en la actualidad llevar a cabo cómo se pudiese juzgar de una manera justa y correcta dichos crímenes que están excluidos de total beneficio como tal. Mi nombre es Noel Izaguirre y soy estudiante de Derecho. Para continuar, el derecho internacional penal surgió, como ya lo mencioné, a mediados de la Segunda Guerra Mundial, gracias a los juicios de Nuremberg, que fueron la inspiración para la creación de cortes internacionales que pudiesen juzgar los crímenes como es el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Estos crímenes están establecidos en el Estatuto de Roma y son adoptados por Venezuela gracias a la extensión de la ley penal del artículo 4 de nuestro Código Penal venezolano. También nosotros tenemos un artículo superior que es el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no solo obliga al Estado a investigar estos crímenes, sino que también los excluye de cualquier beneficio que pudiese tener otro delito. Cuando hablamos de delitos tenemos que definir qué son los delitos contra el derecho internacional. Los delitos contra el derecho internacional son conductas extremadamente graves que afectan las normas fundamentales del derecho internacional y que afectan a la comunidad internacional. Estos delitos atentan contra la dignidad humana, contra la seguridad global, no prescriben, o sea que no expiran en el transcurso del tiempo y además son de jurisdicción universal. Esto significa que cualquier Estado pudiese tomar acciones en cuanto a juzgar a los responsables de dichos delitos. Este código nos permite juzgar fuera del territorio algunos crímenes, pero la estructura de nuestro código penal es muy clásica. Estos delitos que están contemplados en el artículo 4 del Código Penal serían la piratería, la trata de personas, también la dotación militar y la seguridad nacional o del Estado. Debemos resaltar que Venezuela cuenta con las herramientas necesarias para poder tratar crímenes que se definen como globales o de jurisdicción universal, gracias a las herramientas internacionales que adopta e integra el sistema a nuestro Código Penal, aunque tenga una estructura básica o clásica, por así decirlo, desde su última actualización de 1964. También nuestra Constitución es un escudo internacional debido a que es nuestra ley suprema, y el artículo 29 nos protege de alguna manera y nos da esa herramienta para poder tratar estos asuntos internacionales. Invitamos a la armonización de nuestro sistema
penal y de nuestro sistema legal de Venezuela, los temas de delitos internacionales, gracias también a la adopción que tiene con herramientas internacionales como lo es el Estatuto de Roma. Y sin más que agregar a esto, los dejo con mi compañera que les trae algunos conceptos y definiciones de lo que son los crímenes que se contemplan de manera universal. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kaisatina Echeverría y hoy les vengo a hablar un poco en relación a lo que es el genocidio. ¿Qué es el genocidio? El genocidio es un delito internacional que se comete con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, radical o religioso. Este está regulado en el derecho internacional desde 1948, tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Este se adaptó en la Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio. Un aspecto fundamental de este crimen es cuando ocurren tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Para lograr la destrucción del grupo, el genocidio pueden darse mediante diferentes conductas. Serían 5: la matanza entre miembros del grupo, la lesión grave a sus miembros, el sometimiento a las condiciones que se acarrean la lesión grave de sus miembros, como las condiciones calculadas para su destrucción física, medidas para impedir la reproducción dentro del grupo y el traslado forzoso de niños hacia otro grupo. Para que un acto sea tipificado legalmente como genocidio, se extraen 3 elementos necesarios. El primero es el acto. Debe ocurrir alguna de las 5 antes mencionadas. El grupo protegido quiere decir que es un grupo nacional, radical, religioso o étnico. Si los ataques se dan en contra de un grupo político, no es genocidio en términos de derecho internacional, a menos que se compartan de la misma raza, etnia o nación. La intención especial. La intención especial son los ataques que deben tener una intención de destrucción total o parcial del grupo. Este es el elemento más difícil de demostrar, ya que no basta con la intención de matar, sino que debe probarse el objetivo de eliminar al grupo por lo que es. Tenemos también los tribunales y los casos que lo aplican a nivel de Estado, organismos como la Corte Internacional de Justicia, que evalúa las denuncias de genocidio a lo largo de toda la historia. También vengo a hablar un poquito de lo que es la piratería, que sería el derecho, abarca sobre el derecho internacional público. La piratería es considerada uno de los delitos más antiguos que tenemos tradicionalmente. A los piratas se le llamaban homis hominum genius, que es enemigo de la humanidad. Universalmente se encuentra en el artículo 101 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de mar, CONVEMAR, la cual establece que la piratería consiste en los siguientes actos. Estos actos deben estar dirigidos contra otro buque o aeronaves, o en contra de personas o bienes a bordo de estos. Estos deben perpetrarse en la alta mar o en un lugar que no esté bajo la jurisdicción de ningún estado. Para que este acto sea clasificado específicamente como piratería en el derecho internacional, deben cumplir con las características muy específicas. ¿Cuáles serían estas características? El requisito de los fines privados. Esto consiste que deben ser beneficios personal, económicos o privados. Esto es fundamental para diferenciar la piratería del terrorismo. ¿Por qué terrorismo? Cuyos fines son políticos o ideológicos o de actos de guerra patrocinados por un Estado. El requisito de los buques. La piratería requiere la participación de al menos 2 embarcaciones. ¿Cuáles serían? El buque atacante y el buque víctima. Un motín interno donde la tripulación toma el control de sus propios barcos no es piratería internacional, es un secuestro o un motín bajo las leyes del estado de de la bandera del barco. El requisito geográfico, hablamos sobre
sobre la piratería internacional si ocurre en alta mar, aguas internacionales o en zonas sin jurisdicción estatal. Si el mismo acto de abordaje y robo ocurre dentro de las aguas territoriales de un país, legalmente no es piratería internacional, sino robo a mano armada contra los buques, y se juzga según las leyes internas de ese país. La piratería y el Código Penal venezolano reconoce la gravedad de este delito al ubicar la piratería dentro de los delitos contra el derecho internacional. Venezuela asume su compromiso con su comunidad internacional de perseguir y castigar estos actos aplicando las penas certeras que suelen ser de 10 a 15 años a quienes cometan actos de depresión y violencia en el mar, reflejado en el principio de jurisdicción universal y sus normativas internas. Mi nombre es Génesis Pello y les voy a exponer sobre los estupefacientes, que son médico y legalmente son sustancias químicas naturales o sintéticas que alteran el sistema nervioso central. El término técnico, ¿verdad?, viene de estupor, inducir sueños, adormecer, calmar el dolor o alterar la percepción. En el derecho penal venezolano se divide, ¿verdad?, en dos grandes grupos. El primero es el estupefaciente, sustancia que suelen generar fuertes dependencias físicas y provienen mayormente de plantas como la marihuana, cannabis sativa, que es como también se puede conocer la cocaína y sus derivados como el crack o piedra, y la heroína, derivado de la amapola. Y también están los psicotrópicos, que son sustancias que alteran la mente, pero suelen ser de origen química y farmacéutica, como la anfetamina, el éxtasis o medicamentos controlados, que como el clonazepam o diazepam, si se usan sin receta. También tenemos el tráfico ilícito de drogas, que es el delito mayor. El tráfico no implica únicamente vender, ¿verdad? La ley venezolana abarca casi cualquier verbo operativo, como transportar, almacenar, distribuir, vender, comprar, entre otras cosas. El artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, tráfico, castiga a quien ilícitamente trafique, comercialice, distribuya, almacene, transporte o manufacture sustancias estupefacientes. La pena. Las penas son sumamente altas, oscilando generalmente entre los 15 y 25 años dependiendo. Por lo menos, también hay incluso de 25 o 30 años si se trata de grandes cuantías o delincuencia. Este es un delito de mera actividad y de peligro abstracto. No hace falta que la droga cause la muerte o daño a una persona en específico. El simple hecho de realizar la conducta ya pone en riesgo la salud colectiva y se consuma el delito. Ahora le vamos a hablar también sobre el tráfico de droga y la trata de personas. Ambas conductas son perseguidas con un rigor absoluto por el Estado, priorizando la protección de la salud pública y la dignidad humana. También es primordial que comencemos con la Ley Orgánica de Drogas. En el artículo 149 castiga con penas muy severas de 15 a 25 años de prisión. 3 conductas clave: el transporte, trasladar la sustancia. El segundo es el ocultamiento, que es decir, almacenarla, que son dos cosas diferentes, y la distribución, de venderla. Hay que estar pilas con estos 3. Existe también el corretaje o intermediación logística, que aunque no implique tocar la droga, se sanciona con 12 a 18 años.
Cuando hablamos también dónde está la delgada línea entre el consumo y el delito, la ley establece límites claros hasta 20 gramos de marihuana y 2 gramos de cocaína se presumen para el consumo personal. Si se excede este límite o si las circunstancias sugieren comercialización como llevar la dosis fraccionada, se imputa el delito de posesión ilícita con penas de hasta 10 años si se demuestra que es estrictamente para consumo. No hay cárcel, sino medidas de rehabilitación. Además, es vital saber que estos delitos graves no gozan de beneficios procesales, son imprescriptibles y acarrean la confiscación inmediata de bienes. Ahora le voy a hablar sobre la trata de personas, que es tratar de decir la esclavitud moderna, que es como se conoce también. Por lo menos, cuando hablamos de la trata de personas, pasamos a hablar sobre la historia como tal, que era mal llamada trata blanca. Hoy la definimos como la esclavitud del siglo XXI y consta de 3 fases. La acción de captar o trasladar el medio, que puede ser el engaño o el abuso de la necesidad económica, y el fin, que es la explotación sexual o laboral, porque existen esas dos. En Venezuela el marco legal es implacable y se divide según la víctima, ¿verdad? Ahora, si la víctima es mujer, la ley de violencia contra la mujer impone de 15 a 20 años de prisión. Cuando hablamos en este caso de mujer, porque existe también si el delito lo comete una red de delincuencia organizada, se sube la pena del 20 a 25 años. Y si la víctima es un niño o adolescente, la Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, la LORNA, aplica una de las penas más altas del país, de 25 a 30 años de cárcel. ¿Cuándo hacemos trata de personas con niños? Bajo la doctrina moderna, la víctima nunca es criminalizada por los actos cometidos bajo coacción, y el abuso de la vulnerabilidad económica se castiga con la misma gravedad que la violencia física. Gracias por su atención. Esto es lo que les quería venir a hablar y ahora les paso a mi compañero. Muy buenos días, mi nombre es Gilder Alexander Elgueta López y yo les vengo a explicar los puntos de la literatura y la pornografía plasmados en el Código Penal venezolano. Este se encuentra ubicado en el libro segundo, título 8, de los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de las familias, específicamente a partir del artículo 374, que sanciona los llamados ultrajes al pudor público. Este delito consiste en crear, imprimir, publicar, distribuir, exhibir, vender u ofrecer al público escritos, dibujos, imágenes u otros objetos de carácter obsceno o pornográfico. Cuando su contenido atente contra el pudor o la moral pública, la finalidad de la norma es proteger las buenas costumbres y evitar la difusión pública del material considerado obsceno. Su fundamento legal está regulado en el artículo 382 del Código Penal venezolano, el cual establece que será castigado quien ultraje el pudor mediante escritos, dibujos u otros objetos obscenos que sean elaborados, distribuidos, exhibidos al público u ofrecidos en venta. La pena es de 3 a 6 meses de prisión. Aunque si el hecho se realiza con fines de lucro, la pena incrementa de 6 a 6 meses a 1 año. Ahora, en los elementos del delito, para que exista este delito, deben concurrir los siguientes elementos. Por supuesto, tiene que haber la existencia del material obsceno o pornográfico, la literatura, dibujos o fotografías u otros objetos.
También está que dicho material sea difundido, distribuido, exhibido o vendido al público, que la conducta constituya ultraje al pudor, es decir, una afectación a la moral pública según la legislación penal venezolana. Ahora pasamos al bien jurídico protegido, que para poder entender este delito, primero debemos responder ¿qué es lo que protege la ley? En el derecho penal clásico y contemporáneo hay una clara bifurcación del bien jurídico según los sujetos involucrados. Tenemos que en los adultos estaría la moral y las buenas costumbres. Tradicionalmente, la limitación de la pornografía o literatura obscena no regula. Esta busca proteger el orden de las familias, el pudor público y evitar ofensas visuales o escritas en espacios comunes. En los menores de edad, aquí se varía la intimidad y la libertad sexual. Aquí el bien jurídico cambia, ya que drásticamente ya no se habla de simple moral, sino de la indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes. Esto significa resguardar el derecho que tienen los menores a que su cuerpo y su imagen no sean comercializados, expuestos ni utilizados para la satisfacción o el lucro sexual de terceros, garantizado en un desarrollo biopsicosocial y sano.